Hoy celebramos el último debate sobre el estado de la ciudad de este mandato en un momento de profundo deterioro de la confianza de los españoles en sus instituciones. Las condenas, investigaciones, imputaciones y escándalos que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez y a personas vinculadas al Partido Socialista han provocado una preocupación legítima. Más allá del desenlace judicial de cada procedimiento, el daño a la credibilidad institucional ya es evidente. La Comisión Europea afirmaba recientemente que en España más del 85% de los ciudadanos españoles dicen no confiar en los partidos políticos ni en la clase política. También están en juego la seguridad jurídica, la independencia de las instituciones, la igualdad ante la ley y nuestro estado de bienestar. La corrupción, la falta de prevención, la mala coordinación, la ausencia de rendición de cuentas tiene consecuencias reales sobre la vida de las personas. Lo hemos podido constatar en la gestión de la pandemia del COVID, en las inundaciones por la Dana de Valencia, en el accidente ferroviario de Adamuz y en los diferentes incendios que se suceden por toda nuestra geografía, algunos con resultados trágicos. Y lo mismo ocurre con esta política migratoria que incentiva una inmigración ilegal y descontrolada, con regularizaciones masivas sin atender a criterios de empleo ni de necesidades de nuestro país, sino única y exclusivamente atendiendo a intereses partidistas que no solo representan un fracaso ético, sino que significan menos recursos para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para la seguridad y para las políticas sociales. Y quienes más sufren las consecuencias de todo esto son precisamente los ciudadanos con arraigo que más necesitan unos servicios públicos fuertes y eficaces. Y este es el marco en el que nos movemos y en el que tiene que seguir ejerciendo su actividad el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que tenemos que seguir ejerciendo nuestro trabajo y nuestra responsabilidad los distintos grupos municipales. Por ello, vayamos a lo local y contextualicemos también en lo local. Ustedes, el Partido Popular, ganaron las elecciones municipales de los años 2019 y 2023, pero en ambas legislaturas necesitaron el apoyo de Vox. Sin nuestros votos, sin nuestras propuestas, sin nuestras exigencias, no habrían aprobado sus presupuestos ni aplicado muchas medidas útiles que sí que han servido para mejorar la vida de los zaragozanos. Las rebajas de impuestos, el refuerzo a la seguridad, la apertura de la comisaría del casco histórico, la ampliación del horario nocturno del tranvía, doblar la inversión en barrios rurales, sacar del olvido los polígonos industriales, líneas para ayudar a nuestros jóvenes para que se incorporen al mundo laboral, ayudas a los comercios afectados por obras y muchas otras partidas en todas las áreas introducidas para ayudar al mantenimiento y a las inversiones de proximidad. Quizás por ese apoyo durante 7 presupuestos, quizás por soberbia o por ambas cosas, ustedes presentan a Vox o pretenden presentar a Vox como socio de gobierno. Y no lo somos. Somos un socio de presupuestos y un grupo municipal con sentido común con el que llegan puntualmente a acuerdos que ambos entendemos que son buenos para los zaragozanos. Un socio que les ha aprobado el presupuesto del año 2026, sí, pero tras largas y laboriosas negociaciones a cambio de vincular la zona de bajas emisiones a los niveles de contaminación, de racionalizar la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza y de la ejecución de partidas presupuestarias introducidas. Conviene recordarlo porque algunos intentan difuminar las responsabilidades y no. Nosotros no nombramos consejeros, ni creamos direcciones generales, no dirigimos las áreas municipales y no participamos en las decisiones diarias del Gobierno. Nuestros votos han servido para incorporar medidas concretas, pero la gestión y sus resultados corresponden exclusivamente al Partido Popular. Vox no practica el bloqueo por sistema como hacen los grupos de la izquierda, pero apoyar un presupuesto no significa renunciar a fiscalizar y a exigir responsabilidades. Cuando denunciamos la mala gestión del parque de atracciones, la Ciudad del Cine, el canal de Aguas Bravas o el Matadero, ustedes responden diciendo que Vox vota con la izquierda, como si la mala gestión de estos proyectos no fuesen evidentes para cualquier concejal, independientemente de su color político. Nosotros no vamos a boicotearle ninguno de estos proyectos, señora Chueca, pero sí que vamos a distanciarnos de esas gestiones que están evidenciando que ni responden al interés general ni se están llevando a cabo con el rigor y la transparencia y la concurrencia competitiva necesaria.
Es posible, muy posible, que en algún momento el parque de atracciones se abra, que la ciudad del cine se ponga en marcha de una manera o de otra y que los problemas en el canal de Aguas Bravas se apañen a costa del dinero público. Pero su gestión seguirá siendo una sucesión de improvisaciones y chapuzas por las que usted, alcaldesa, ha decidido no exigir responsabilidades. Y puesto que hablamos de concesiones, no quiero olvidar mencionar el caso Ranilla, otro de esos desastres, otra de esas concesiones heredadas de la izquierda, que vuelve a estar en el foco mediático por las posibles consecuencias económicas y repercusiones políticas. Estamos ante un asunto grave, muy grave. Una empresa concesionaria en liquidación que acusa al Ayuntamiento y al anterior equipo de gobierno, del que usted formaba parte, señora Chueca, de ser la causa de su quiebra, instalaciones cerradas durante años y trabajadores afectados. Varios procedimientos judiciales abiertos con reclamaciones personales y reclamaciones económicas millonarias. Es evidente que es un asunto de gran importancia y trascendencia para los zaragozanos que le aconsejamos que gestionen con prudencia, con transparencia y con el rigor que merece. Que exista una condena que obliga al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar 164.000 euros a 4 trabajadores del Spa de Ranillas y que usted diga que desconoce los hechos, evidencia claramente que sigue usted instalada en su burbuja, alejada de los problemas reales de la institución. Este debate debería de ser un ejercicio de honestidad política, reconocer lo que funciona, corregir lo que no y fijar prioridades. Sin embargo, se convierte demasiadas veces en una escenificación para elogiar la gestión y vender la imagen de un alcalde o, en este caso, de una alcaldesa. Y eso no es rendición de cuentas, es propaganda revestida de solemnidad institucional. Usted nos presenta una Zaragoza que mejora, que avanza, una ciudad perfecta, que funciona y que va de camino de convertirse, según usted, en la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. Pero esa no es la Zaragoza que conocen los vecinos. Esa no es la Zaragoza real. Una cosa es el relato y otra la realidad. La realidad es la del vecino que espera el autobús, el autónomo atrapado en un atasco, quien da vueltas buscando aparcamiento, quien soporta las calles sucias y obras eternas, quien ve ocupado ilegalmente el piso de al lado o teme que sus hijos vuelvan solos de noche. Mientras la ciudad se llena de anuncios y prestaciones, los problemas de fondo siguen sin resolverse. Esa Zaragoza real también es la de los barrios consolidados, que escuchan hablar de grandes transformaciones mientras esperan una acera reparada, una calle limpia, una zona de sombra, una conexión de autobús razonable o una respuesta rápida de la policía local. Gobernar una ciudad no consiste solo en inaugurar, consiste sobre todo en solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Porque, ¿qué han cambiado ustedes tras 16 años de gobiernos de izquierdas? ¿Qué cambios significativos han llevado a cabo para mejorar la vida de los vecinos de Zaragoza? Algo han cambiado, sí, pero poco, muy poco. Una gestión algo más aseada que la llevada a cabo por la izquierda, sí, en materia de Hacienda y contratación. Y han refinanciado correctamente la deuda heredada. Lo reconocemos. En niveles de deuda, el estado de la ciudad de Zaragoza está mejor. Pero no han realizado los cambios de calado que Zaragoza necesitaba. Han asumido la pesada estructura heredada, las competencias impropias, el gusto por la subvención, más de 40 millones de euros al año en subvenciones, duplicando la cifra que daba la izquierda. Y también el marco ideológico de la izquierda. Ese también lo han heredado, su ideología. Corrieron a implantar la zona de bajas emisiones, a expulsar el coche particular del centro de la ciudad y a discriminar a las familias y a las clases trabajadoras. Corrieron a colgar las pancartas de la izquierda en el balcón del ayuntamiento, a abrir los plenos con la violencia de género. Hicieron hija predilecta a la Casa Palestina y han permitido que grupos radicales cuelguen banderas de Palestina en las ventanas del ayuntamiento de manera ilegal. Y a pesar de nuestros esfuerzos, aún han mantenido algún chiringuito de la extrema izquierda. Ahí tienen ustedes la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Aragón en un local propiedad municipal. Ole, vergonzoso. Mientras las reformas y los cambios necesarios e importantes no los han hecho. Y no nos extraña, ese es el sello del Partido Popular. Pudiendo hacer lo que hay que hacer, prefieren no hacerlo
por no hacer ruido. El ayuntamiento no puede seguir creciendo en estructura mientras los ciudadanos reclaman mejores servicios y una administración eficiente. Zaragoza mantiene organismos autónomos, sociedades, fundaciones y participaciones con consejos, gerencias, servicios jurídicos, contratación, recursos humanos y contabilidades duplicadas. Y la pregunta es sencilla: ¿prestan mejores servicios o generan una administración más cara y difícil de controlar? Pues está claro, lo segundo. Los zaragozanos están hartos de estar al servicio del ayuntamiento cuando debería de ser al revés. Vox lleva desde el año 2019 reclamando racionalizar estas estructuras. Hemos perdido unos años preciosos. El ayuntamiento destina más de 76 millones de euros al año a sociedades y patronatos, donde, por cierto, existen puestos de confianza, es decir, puestos que se cubren a dedo, y plazas diseñadas a medida. El Gobierno presume de haber convocado más de 3.050 plazas desde 2019 y de renovar cerca del 52% de una plantilla de 5.826 trabajadores. ¿Han evaluado el impacto que tendrá la inteligencia artificial en los servicios municipales antes de aprobar nuevas ofertas de empleo? El informe de estabilidad presupuestaria 31 de diciembre de 2025 es claro. Hay que contener el gasto, priorizar lo obligatorio, reducir lo voluntario. El presupuesto de 2026 superó el techo de gasto en 43 millones. La capacidad de financiación se redujo a la mitad y el ahorro neto cayó un 30%. ¿Recuerdan nuestras negociaciones para el presupuesto del año 2026? ¿Recuerdan nuestras observaciones, advertencias y nuestra preocupación? Pues bien, el interventor nos ha dado la razón. La comparación con otras ciudades también es reveladora y la IREF deja al descubierto muchas debilidades de su gestión. Zaragoza gasta 625 euros por habitante en gasto corriente, frente a 381 en Valencia o 350 en Sevilla. Zaragoza invierte 145 euros por habitante, frente a 192 en Valencia o 174 en Málaga. Eso sí, somos líderes. Lideran ustedes los costes de estructura con 229 euros por habitante, frente a los 164 de Valencia o 168 en Sevilla. Es decir, ustedes gastan un 38% más. Y, por lo tanto, hay otro dato especialmente preocupante. Zaragoza dedica menos recursos por habitante a servicios básicos como seguridad, movilidad, vivienda, limpieza, que otras grandes ciudades comparables en tamaño. Es decir, gastamos más en hacer funcionar la maquinaria administrativa y menos en aquello que el vecino percibe directamente en su calle y en su barrio. Y esa es exactamente la inversión de prioridades que Vox quiere corregir. Pero si hasta el libro de ordenanzas fiscales muestra el exceso, 632 páginas en Zaragoza, frente a las 235 en Bilbao, 292 en Palma o 305 en Málaga. Pero si hasta Madrid tiene menos, 584. Quédense con una palabra: desregulación. La Zaragoza burocrática va viento en popa. La Zaragoza real, la que trabaja, no tanto. Miren, ustedes presumen de presupuestos superiores a los 1.000 millones de euros, pero gestionar mucho dinero no es sinónimo de gestionar bien. Lo único que demuestra es que han tenido una situación excepcional de ingresos. Ustedes han tenido los mayores presupuestos de la historia de esta ciudad. Han dispuesto de más de 4.000 millones de euros en esta legislatura. Les ha acompañado un Gobierno central con una voracidad fiscal sin parangón y la lluvia de fondos europeos. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho ustedes? Desaprovechar esa oportunidad para realizar las inversiones clave para la ciudad de Zaragoza. Y lo lamentable es que este ciclo se acaba. Se acaba el ciclo y se acaban los fondos europeos. Su modelo está marcado por el desequilibrio, mucho titular y megaproyecto, pero desconexión con los barrios. Delicias, Torrero, Las Fuentes y el casco histórico siguen esperando actuaciones básicas. Y los barrios rurales merecen una atención aparte. No pueden seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda, obligados a reclamar una y otra vez actuaciones elementales en caminos, en accesos, en iluminación, limpieza o transporte, mientras miran con desazón el lamentable espectáculo que están montando ustedes aquí, el Partido Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, con el Partido Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza.
Vox consiguió duplicar su inversión porque entendemos que Zaragoza no termina en el tercer cinturón y que todos los vecinos deben de recibir servicios dignos con independencia de su código postal. Hablemos de movilidad. El principal problema de la movilidad en Zaragoza es la ausencia de un proyecto de ciudad. Ustedes modifican líneas y recorridos, pero no afrontan las decisiones necesarias para disponer de un sistema moderno, eficiente y preparado para el futuro. El nuevo contrato del autobús, superior a 1.186 millones de euros para 10 años, debería de transformar la movilidad, no conservar el modelo actual. Compromete durante una década una parte enorme de los recursos y condicionará otras inversiones. Una decisión de esta trascendencia merecía debate público y votación en el Pleno, aunque el Gobierno pudiera aprobarla sin hacerlo. El hecho de que el Gobierno tenga competencia legal para aprobarlo no significa que deba hacerlo de espaldas al máximo órgano de representación de los zaragozanos. Cuando se comprometen más de 1.000 millones de euros y se condiciona la movilidad durante una década, la transparencia exige explicar alternativas, costes, riesgos y objetivos medibles. ¿Pero qué podemos esperar si nos mintieron? Ustedes nos mintieron con el pliego del autobús, engañaron a los zaragozanos, a la corporación y a su socio de presupuestos, a ese que a ustedes se les llena la boca cuando nos necesitan. A nosotros, a su socio de presupuestos, también nos engañaron. ¿Y por qué? Por intereses electoralistas. Han apostado por renovar y electrificar la flota, asumiendo nuevamente el marco ideológico de la izquierda. Convertir la agenda climática en el eje de cada decisión, aunque perjudique al bolsillo de los zaragozanos. Porque cambiar vehículos no resuelve los problemas estructurales ni mejora por sí solo la vida de los vecinos de Arcosur o Rosales del Canal. Tenemos una línea de tranvía cuyo contrato impide prolongarla, barrios dependientes del autobús y una conexión metropolitana insuficiente. Zaragoza necesita integrar autobús, tranvía, vehículo particular, cercanías y área metropolitana. Pero ¿dónde está la planificación para los próximos 20 años? Los zaragozanos no necesitan más parches, sino ambición para construir la movilidad del futuro. Y mientras no construyen el futuro, destruyen el presente. Sus reformas reducen carriles, eliminan aparcamientos y árboles maduros, cortan vías sin coordinación y ejecutan demasiadas obras al mismo tiempo. El resultado es que han colapsado una parte importante de la ciudad y han conseguido el hartazgo de los zaragozanos. Los trabajadores tardan más en llegar a sus puestos de trabajo, los autónomos pierden tiempo, dinero y servicios, los vecinos no encuentran dónde aparcar, hay líneas de autobuses que han duplicado y triplicado sus tiempos de frecuencia. Pero ¿era necesario hacer todas las obras a la vez? ¿No se podían haber empezado en el año 2023? ¿Es desconocimiento de la ciudad o tacticismo por cortar cintas en primavera del 2027 y financiar con dinero público las fotografías de campaña? Porque miren, no hay nada más antiecológico que obligar a los vehículos a dar vueltas buscando aparcamiento o hacerles recorrer trayectos más largos. Sus reformas se traducen en restricciones, multas e incomodidad para el conductor, el comerciante y el vecino. Ahí están las fuentes, donde quieren suprimir numerosas plazas de aparcamiento sin atender a quienes no tienen garaje ni a los negocios. Vox propone sustituir el anfiteatro por un aparcamiento en altura. Pero es que las quejas se repiten en El Coso, en César Augusto, en Pedro Cervuna, en la Avenida de Navarra o Vado Rey. Frente a esto, Vox propone aparcamientos compensatorios como ya hemos impulsado en Predicadores, Actur o Embarcadero. ¿Queremos una Zaragoza más verde? Sí, pero también más accesible. Una ciudad que dé soluciones en lugar de complicar la vida. Reformas, sí, pero no así. Defendemos una ciudad en la que cada modo de transporte tenga su espacio y en la que no se persiga a quien necesita el vehículo para trabajar, para cuidar a un familiar o desplazarse desde un barrio mal conectado. Los zaragozanos no necesitan más parches, necesitan un gobierno que tenga la ambición y la valentía de construir la movilidad del futuro, porque la movilidad del futuro es la llave del futuro de una ciudad. Y en movilidad, el estado de la ciudad en este momento ha empeorado.
Hablemos de seguridad. Según los datos del Ministerio del Interior del primer trimestre del año 2026, la criminalidad total aumentó en Zaragoza un 9,89% respecto al mismo periodo del año 2025. 708 delitos más en el primer trimestre. Los robos con violencia e intimidación subieron un 11,81% y los robos con fuerza en viviendas un 22,87%. Señor Lorén, la delincuencia ha aumentado y existen bandas operando en Zaragoza. Y negarlo es una ofensa a la inteligencia de los vecinos, que lo ven y lo sufren. Nuestros jóvenes padecen agresiones en fiestas y noches de fin de semana. Se producen altercados, machetazos, decenas de detenciones, ocupaciones ilegales, pisos patera y problemas ligados a una inmigración ilegal descontrolada en determinados barrios. No hablamos de generar alarma, sino de reconocer una realidad para poder corregirla. Cuando una familia modifica sus horarios por miedo, cuando un comerciante baja la persiana antes o cuando un joven evita determinadas zonas, la libertad de los ciudadanos se está reduciendo. Y la seguridad no es una percepción secundaria, es la primera obligación de cualquier poder público. Por eso Vox reclamó la comisaría del Gancho, introdujo partidas para las cámaras de videovigilancia y para dotar a la policía local de pistolas Taser. Fue el primero en plantear una ordenanza cívica en mayo del 2025, una necesidad que meses más tarde después respaldaba más del 90% de los zaragozanos. Necesitamos más presencia policial, más videovigilancia en los barrios y respuestas firmes dentro de la legalidad. No se puede minimizar el problema con un discurso amable. Pregunten a los vecinos del casco histórico de Delicias de San José u Oliver Valdefierro y publiquen datos por distritos sobre incidencias, tiempos de respuesta y actuaciones. Y es evidente, lo dicen los datos oficiales, en seguridad el estado de la ciudad está peor. Hablemos de limpieza. Las incidencias de limpieza pública registradas en el portal municipal aumentan año tras año, de 4.775 en 2023 a 5.729 en 2025, un 9,3% más y subiendo. Y hablamos de incidencias, porque si hablásemos de quejas, estas duplicarían las cifras que acabo de decir. Pese a un presupuesto anual superior a 85 millones de euros para limpieza y aseo, crece el malestar ciudadano. Alcaldesa, mientras usted anuncia refuerzos en la limpieza, planes extraordinarios de baldeo y un sinfín de medidas contra las plagas, la realidad es que los problemas de suciedad e insalubridad no dejan de aumentar. Hay ratas en todos los barrios, sin excepción. Contenedores rodeados de bolsas de basura, en buena medida por la ocurrencia de implantar el sistema de apertura con tarjeta, que además de multiplicar por 4 el coste del contenedor, dificulta su uso a las personas mayores y a quienes tienen problemas de movilidad. Grafitis, orines y los restos que algunas personas sin hogar dejan allá donde se les permite acampar han convertido todo ello, parques y espacios públicos, en auténticos estercoleros. Déjense de anuncios y de propaganda y ocúpense de que Zaragoza sea una ciudad limpia y cuidada, porque son los vecinos quienes deben evaluar el estado de la ciudad. Son ellos, no nosotros, son los vecinos. Y su percepción es que la limpieza en la ciudad ha empeorado. Señores, nada más que decir en esto, ¿no? Hablemos de vivienda. La vivienda es uno de los grandes problemas de la ciudad. En este ámbito no se puede improvisar, porque la improvisación genera inseguridad jurídica, retrasos y frustración. Vox ha actuado con responsabilidad. Hemos apoyado medidas necesarias, pero hemos exigido que cada decisión respete la legalidad. Así lo hicimos en el caso del solar de Villa Hispanidad. Y conviene recordar que el aumento de las ayudas a la rehabilitación en más de un 33% fue exigencia de Vox para revertir los recortes planteados por el Gobierno. No manipulen la información para presentar como logro propio lo que ha sido fruto de la negociación y de la presión política. La construcción de viviendas es un objetivo prioritario, urgente e irrenunciable. Pero el crecimiento residencial debemos de ir acompañándolo de equipamientos, de servicios, de conexiones y de transporte público. Construir en Arcosur, Rosales del Canal, Parque Venecia u otros barrios es necesario, sí, pero sin esa planificación se puede aliviar un problema y agravar muchos otros. La planificación debe incluir escuelas infantiles, instalaciones deportivas, zonas verdes, comercio de proximidad, aparcamientos, transporte.
Construir primero y no ir acompasando la dotación de equipamientos y resolver mucho más tarde condena a miles de familias a años de carencias. El Gobierno que salga de las urnas del 2027 deberá de seguir trabajando seriamente para resolver uno de los problemas más importantes de la ciudad. Zaragoza necesita una política económica ambiciosa y realista, apoyar a la industria, fortalecer los polígonos industriales y generar condiciones favorables para autónomos y empresas. Solo la actividad económica garantiza empleo, inversión y sostenibilidad de las políticas sociales. La economía no puede pivotar sobre la subvención. ¿De qué sirve un área de economía si relacionarse con la Administración sigue siendo una carrera de obstáculos? ¿Es hoy más fácil abrir un negocio que hace 7 años? La respuesta es no. Y no podemos perder oportunidades como la perdida con el fabricante automovilístico MG, que se llevó miles de empleos a Galicia y del que no nos han dado todavía ninguna explicación. Zaragoza compite con otras ciudades por atraer industria, inversión y empleo estable. Y para ganar esa competencia hace falta suelo preparado, rapidez administrativa, energía, agua, conexiones logísticas y una interlocución política activa. No es suficiente acudir a ferias o anunciar reuniones. Hay que acompañar cada proyecto hasta el final y rendir cuentas cuando la oportunidad se pierde. También necesitamos movilidad industrial, mejores accesos, flujos logísticos y conexión metropolitana. Nuestra moción de 2023 sobre nuevos accesos a plaza anticipó una necesidad que otros descubrieron mucho más tarde. Y hay un proyecto estratégico verdaderamente urgente, la depuradora de la Cartuja, que requiere el compromiso del Ayuntamiento, del Gobierno de Aragón, del Gobierno de España y de la Unión Europea. Y este sí que es un proyecto esencial. Este sí que es un proyecto estratégico para la ciudad y para la salud de los zaragozanos. Y no el fiasco de la ciudad del cine, donde ya hemos enterrado casi 20 millones de euros. Y en el ámbito social, la prioridad es la familia. Debemos de apoyar la natalidad, proteger la infancia y facilitar que las familias puedan tener hijos y criarlos con dignidad. Una sociedad fuerte empieza por familias fuertes. Y todo ello con prioridad nacional. Primero nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestros mayores. Ayudas sociales, vivienda social, ayuda a domicilio y bonos sociales en Zaragoza con prioridad nacional. Tampoco podemos ignorar el sinhogarismo. No es aceptable que centenares de personas duerman en la calle. La ocupación permanente del espacio público, la degradación de parques y plazas y los problemas de convivencia e inseguridad no pueden normalizarse. Los zaragozanos tienen derecho a una ciudad limpia y segura. Y el perfil ha cambiado de todas estas personas sin hogarismo. Una parte relevante de quienes viven en la calle son varones jóvenes llegados a España al calor de políticas que incentivan una inmigración ilegal y descontrolada sin vincular el empleo ni las necesidades de nuestra nación. Y la solución no consiste únicamente en hacer más grande el albergue o destinar más recursos. La respuesta debe ser integral, coordinar políticas sociales, limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, levantar asentamientos ilegales y recuperar los espacios públicos. Quien venga legalmente a trabajar, a integrarse en nuestra cultura y a respetar nuestras tradiciones y a contribuir a nuestro estado de bienestar, bienvenido. Y a quien no tengan derecho a permanecer en España, se les deberá facilitar el retorno a sus países de origen. Y desde el Gobierno de la ciudad no cabe la tibieza, porque hay cosas que no son competencia municipal, pero que nos incumben. Este ayuntamiento está realizando probablemente la mayor apuesta de su historia por el Real Zaragoza, impulsando la construcción de un nuevo estadio con una enorme inversión y un importante esfuerzo por parte de todos los zaragozanos. Pero una apuesta de esta magnitud exige reciprocidad. La ciudad está demostrando su compromiso con el equipo y, por tanto, es legítimo exigir que el Real Zaragoza demuestre el mismo compromiso con la ciudad. La dirección del club debe de explicar con claridad cuál es su proyecto económico y deportivo y compartirlo con las instituciones y con la afición y ofrecer las garantías de que esta inversión pública irá acompañada de un proyecto sólido, ambicioso y estable que esté a la altura del esfuerzo que está realizando la ciudad. Mientras se está construyendo un estadio de fútbol de 5 estrellas, tenemos instalaciones deportivas de esta ciudad que necesitan mantenimiento, como hemos tenido la piscina de Torrero cerrada, tenemos goteras en el pabellón de Valdefierro, Torrero y Ciudad de Zaragoza. Y en Movera los vestuarios están inaceptables. Déjense de sellos y de títulos para colgar, déjense de esos sellos de 70.000 euros que ya llevamos pagados, como, por ejemplo, por el sello de la capitalidad, y elaboren un plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones deportivas. Y cierro ya. Señora Chueca, aproveche los meses que quedan de legislatura para cerrar frentes. Aparque el atril
las flores y las luces. No confunda el final del mandato con una campaña de autohomenaje. No utilice estos meses para llenar Zaragoza de fotos, inauguraciones apresuradas y balances triunfalistas. Utilícelos para cerrar bien lo pendiente. Quedan proyectos atascados, concesiones que aclarar, obras que coordinar y servicios básicos que mejorar. Y ese debe de ser el balance de los próximos meses. Menos propaganda, menos actos de autopromoción y más resultados concretos en los barrios. Y si me lo permite, le aconsejaré 3 cosas hasta el último día: honestidad, humildad y utilidad. Muchas gracias.